Hola gente, hoy aprenderemos a jugar Last Bastion, un juego cooperativo para 1 a 4 jugadores, con una duración aproximada de 45 minutos. Lo primero que haremos es montar las 4 piezas de muralla que rodean el bastión. Pondremos las 9 piezas del bastión al azar. El bastión está formado por 9 piezas. Cada una de esas piezas tiene una acción que los jugadores podrán usar a lo largo de la partida. Ahora colocaremos los 4 tableros de la horda. Cada uno de los 4 tableros de la horda tiene 3 espacios para colocar las cartas de los enemigos. Luego elegiremos 4 de los 8 tableros de héroe disponibles en la caja base, cada uno de los cuales tiene un poder exclusivo. Estos tableros son de doble cara. La cara frontal muestra la cara de un héroe sano, mientras que la cara posterior muestra a un héroe herido. Cada jugador escoge a un héroe y coloca el tablero de héroe correspondiente bajo el tablero de la horda que tenga frente a él. Cada jugador escoge la figura que corresponda a su tablero de héroe y también la peana coloreada que corresponda al tablero de la horda que tenga frente a él. Después, cada jugador encaja la peana coloreada en la base de su figura y coloca la figura en la pieza del bastión central. Cada jugador coloca en su tablero de héroe los siguientes componentes: 3 fichas de vida, una ficha de equipo del color de su héroe, una ficha de generala. La figura de estandarte se coloca en el icono correspondiente que se muestra en la pieza del bastión estandarte. La figura de trampa se coloca en el icono correspondiente que muestra en la pieza del bastión cantera enana. La figura de red se coloca en el icono correspondiente que se muestra en la pieza del bastión fundíbulo. Ahora prepararemos el mazo de los enemigos. Se barajan las 50 cartas de enemigo y se separan 8 cartas. Del mazo del Señor de la Guerra, seleccionamos una al azar y la colocamos sobre las 8 cartas ya separadas. Luego, encima de estas, colocamos las 42 cartas restantes del mazo de monstruos. Coloca cerca del centro de la mesa los siguientes componentes para formar una reserva. Antes de seguir, les mostraré las cartas de los enemigos y sus efectos. Lo primero que tienen que saber es que hay 5 colores diferentes. 4 de estos colores representan a los tableros de la horda. Hay cartas con fondo negro. Estas cartas se colocan en el tablero del jugador activo. En la parte superior de la carta, en el lado izquierdo, está su resistencia. Significa que si yo en los dados saco la misma cantidad o superior de símbolos del mismo color del monstruo, este será derrotado. Al lado superior derecho, su nombre. En la parte inferior de las cartas podemos ver que algunos tienen 3 iconos, otros 2 y algunos tienen solo uno. Estos iconos son los efectos de las cartas que se activan cuando están en el tablero de horda. Tenemos 3 tipos de efectos. A la izquierda están los efectos de entrada. Este efecto se activa inmediatamente cuando la carta entra en el juego. Al centro están los efectos recurrentes o continuos. El efecto continuo tiene un icono de infinito. Este está activo siempre y afecta a todos los héroes. El efecto recurrente solo se activa en la fase 1 de la horda, la que sale en la carta de ayuda. Y a la derecha, los efectos de salida. Este efecto se activa cuando el enemigo es derrotado y puede producir efectos positivos o negativos
dependiendo del icono en ella. Dentro de la caja del juego encontraremos una hoja anexa que nos describe a los héroes y sus poderes, las piezas de bastión con sus nombres y sus acciones, y toda la simbología de las cartas de horda, dados y tableros. Empecemos a jugar. Empezaremos por el tablero amarillo. Usaremos la carta de ayuda de juego para ver las acciones de cada jugador. Primero en la fase de horda. Acción de la carta de la horda. Activa los efectos recurrentes de las cartas de la horda presentes en tu tablero. En este caso no tenemos cartas de horda en nuestro tablero, así que saltamos este punto. Acción del tablero de la horda. Acá tenemos que ver si alguna de estas acciones está activa. 1. Si el tablero no está lleno de cartas, robamos una carta. O 2. Si el tablero está lleno, se activa el efecto del tablero. En este caso, el tablero no está lleno, así que robamos una carta. Si robamos una carta amarilla, se coloca en el tablero amarillo. Si se roba una roja, se coloca en el tablero rojo. Esta carta se coloca en el tablero azul y tiene un efecto de entrada. Este icono significa que tengo que robar otra carta. Robamos otra carta. Esta carta se coloca en la zona roja y no tiene efectos de entrada, así que se da por terminada la fase de horda. Ahora pasamos a la fase de héroe. Podemos realizar una acción o movernos. Las acciones disponibles son activar una pieza del bastión o entrar en un combate. Podemos activar la pieza de bastión sobre la que estamos o podemos movernos para activar otra. Al activar un bastión podemos beneficiarnos de sus efectos. Pongamos el ejemplo que queremos activar el fundíbulo, que es esta figura de red. Al activarlo, tomamos la figura de red y tapamos algún efecto de las cartas en juego. En este caso, taparemos el efecto recurrente de la carta Cráneos Rugientes para que nos active en el siguiente turno. En este caso, ya no podremos entrar en combate, ya que solo se puede hacer una de las dos acciones. Así que ahora solo podemos movernos, si es que así lo deseamos. El movimiento es súper simple. Solo nos desplazamos a un bastión adyacente. El movimiento diagonal está permitido y puedo compartir espacio con otros héroes. Veamos el caso de que si mi decisión hubiera sido entrar en combate. Para entrar en combate tengo que estar frente al enemigo en el bastión más cercano a la carta. Si estoy situado en la esquina, puedo atacar a dos monstruos a la vez. El combate es muy simple, solo tengo que tirar los dados. Si el resultado de los dados es igual o mayor a los símbolos de la carta, gano la batalla. Las caras blancas de los dados son comodines, así que puedo decidir qué color usar con esa carta. Otra cosa que puedo usar en una batalla son las fichas de equipo. Estas fichas representan daños, lo importante es usar el color correspondiente al enemigo. También puedo usar la ficha de generala. Esta ficha me deja activar un bastión sin la necesidad que esté sobre él. Esta ficha solo puede usarse antes o después de una acción. Por ejemplo, podría usarla en la enfermería, que me deja tomar una ficha de equipo que esté disponible en la reserva. Esto es importante, los héroes no tienen límites de las fichas de vida, de generala o de equipo. Siempre podremos tomar fichas de la reserva. Si la reserva se agota, significa que no podremos tener esos beneficios. Esto sería el resumen de las acciones de cada jugador. Recuerden ver la carta de ayuda para identificar todos los pasos que hay que seguir. Pasemos ahora al fin de la partida. Los jugadores ganan la partida cuando entran en combate con el Señor de la Guerra y lo derrotan. Recuerden que el Señor de la Guerra es la carta con fondo rojo que colocamos en el mazo. Hay tres situaciones que provocan que los jugadores pierdan. 1. Todos los héroes son eliminados. 2. Una tercera pieza de bastión queda bajo el dominio del mal. Estas piezas entran al juego por efectos de las cartas o por el lado negro. Un ejemplo pueden ser los efectos recurrentes de las cartas del mal. Estos efectos
dejan que entren las figuras del mal al tablero. 3. Debe robarse una carta de horda, pero el mazo se ha agotado. Cuando una de estas tres situaciones ocurra, los jugadores habrán perdido la partida. Los héroes han fallado, el bastión ha caído en las manos de la reina maligna y el mundo tiene los días contados. Eso es todo por ahora, el resto se los dejo a ustedes para que lo descubran. Recuerden visitar www.descartar.cl. Descartar, deja todo y a jugar. Hasta la próxima.